Recuerdo cómo las guirnaldas de luces colgaban como delicadas constelaciones sobre las mesas pulidas de aquel salón privado de Pine Street. Con las diminutas bombillas zumbando suavemente sobre mi cabeza. Había elegido cada detalle con esmero. El resplandor ámbar cubría la habitación de un cálido silencio, mientras la selecta lista de reproducción de jazz salía de altavoces ocultos. Y las notas de Miles Davis y Ella Fitzgerald se entrelazaban en el aire como un abrazo lento. Incluso había elegido el pastel yo misma. Un simple dulce de vainilla y bourbon, con una superficie brillante y discreta, decorado solo con un ligero remolino de crema de mantequilla y una vela plateada. Recordé la primera vez que aprendí lo que significaba planear algo para alguien más. Lo bien que se sentía ver la cara de otra persona al darse cuenta de que lo habías hecho por ella. Pensé que esta noche se sentiría así, como un amor bien servido. Las invitaciones se habían enviado hacía semanas, y yo había estado pendiente de cada respuesta obsesivamente. Mi esposa, Mira, me había escrito diciendo que estaría allí, y su entusiasmo era evidente en la serie de signos de exclamación que usó. Su hermana, Taryn, había preguntado por el código de vestimenta, y sus padres, Colin y Brayden, habían preguntado por el estacionamiento. Contacté con mis viejos amigos, Marcus, de la universidad, quien me había sacado de apuros más de una vez, Jamila, cuya risa aún podía oír en mi cabeza, e incluso con Arthur y Paige, cuya amistad había sobrevivido a mudanzas de larga distancia y años de silencio. Cada mensaje me acercaba un paso más a lo que debería haber sido una noche perfecta. Imaginé sus risas, el tintineo de las copas, cómo se iluminarían los ojos de Mira cuando la llevara al pastel central. El momento en que presionaría la vela plateada sobre la crema de mantequilla y susurraría, «Feliz cumpleaños». Antes de que yo siquiera abriera la boca. Llegué temprano, con un blazer azul marino sobre una camisa de lino impecable, con el pelo aún húmedo de una parada rápida en el gimnasio. Me guardé las llaves de la puerta del salón en el bolsillo y caminé por el espacio vacío, pasando los dedos por el respaldo de cuero del banco, enderezando las sillas con la precisión de la costumbre. Dejé el teléfono en una repisa cercana y revisé la lista de invitados por última vez. Eran las 7:45 de la tarde y todo olía ligeramente a limón y a abrillantador. Solo quedaba esperar y ver cómo mis seres queridos entraban por la puerta. A las 8, me di cuenta de que algo no iba bien. No se oían pasos familiares por el pasillo, ni risas. Mi teléfono permaneció en silencio, con el sutil zumbido de la inacción zumbando en mi mano. Pensé en todas las excusas posibles. Tal vez el tráfico había sido peor de lo previsto. Tal vez alguien había llamado a una emergencia. Tal vez Mira olvidó su teléfono abajo. Volví a escribir. Camino a la sala de espera. Nos vemos pronto. No hubo respuesta. Miré el pastel, cuya superficie lisa reflejaba las tenues luces de arriba, y sentí un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con el hambre. A las 8:15 de la mañana. Intenté llamar a Mira. Solo sonó un timbre antes de que saltara el buzón de voz. Le dejé un mensaje amable. Hola, cariño, ya estoy aquí. Avísame si llegas tarde. Me imaginé su voz al otro lado de la línea, arrepentida y cariñosa, prometiendo que llegaría en 10, quizás 15 minutos. Me imaginé los primeros compases de My Funny Valentine mientras deslizaba el pastel en una bandeja de plata. Como si su mano encontrara la mía al otro lado de la mesa. Pero el mensaje de voz seguía sin responder, y la canción de jazz de la lista de reproducción se escondía en un silencio apagado. Cuando el reloj marcó las 8:30 de la mañana, la esperanza se me alojó en la garganta como una astilla. Luego llamé a Taryn. Me temblaban ligeramente los dedos al marcar su número. De nuevo, directo al buzón de voz. Intenté con Marcus, Jamila, Arthur y Paige. Cada llamada seguía el mismo vacío digital. Mi respiración se sentía entrecortada. Mi visión se reducía al pastel y las sillas vacías a su alrededor. Las luces de cadena parecían flotar, burlándose en su silenciosa persistencia. Cerré los ojos y exhalé lentamente, diciéndome que tal vez aún había tiempo para una entrada triunfal, que un coro de disculpas me esperaba en la puerta. Pero nadie vino. A las 8:45 de la mañana, estaba sola, rodeada por la evidencia de la celebración que nunca llegaría. El pastel, impecable e intacto. Las mesas, con cristalería pulida. La lista de reproducción, reproduciendo su suave estribillo. Me hundí en la banqueta, con la espalda recta pero los hombros pesados, y miré fijamente el espacio vacío donde deberían haberse acumulado las risas. Pensé en el desayuno de cumpleaños de mi infancia, en la sonrisa radiante de mi madre y en cómo desafinaba el «feliz cumpleaños». Pensé en cada momento importante que había compartido con las personas que habían elegido estar a mi lado. Pensé en mi 40 cumpleaños.
perdido en un salón vacío. Y el peso de ese número me oprimía el pecho. Cuando la última canción se desvaneció, el vacío se extendió ante mí como una invitación al dolor. Me levanté, quitándome una miga de glaseado de reflexión de la manga de la chaqueta. Y caminé hacia el pastel. Mi mano se cernía sobre la vela. Temblorosa, dejé que mi dedo trazara una sola línea sobre su superficie cremosa. Observando cómo dejaba un fino surco, se me encogió el corazón. No porque hubiera cumplido 40, sino porque esperaba ser importante para quienes decían serlo. Miré a mi alrededor una vez más antes de susurrar en silencio: «Feliz cumpleaños, Garrett», y luego me escabullí por la puerta, dejando el pastel sin cortar y sin reclamar. Había pasado una semana desde que el fantasma jazzístico de mi 40 cumpleaños rondaba en ese salón vacío. Y yo intentaba mantenerme ocupado. Fechas límite de entrega, correr por la mañana, el ritmo de la vida avanzando. Pero todo sonido y rutina se descontrolaban. Noté, en cada momento de silencio, la ausencia de la risa de Mira, el eco hueco de mis propios pasos por habitaciones que antes parecían compartidas. Entonces, bajo la luz del atardecer, mi teléfono vibró con un mensaje que me pareció una nueva incisión. Era de Mira, ni un saludo, ni una disculpa, ni siquiera un suspiro de arrepentimiento. Solo 4 palabras y una exigencia. $2.800 por persona para el cumpleaños de papá en Savannah. BIMM o MEOI. Mi primera reacción fue un parpadeo lento, como si el mensaje hubiera llegado accidentalmente a la bandeja de entrada de otra persona. En mi mente, imaginé un lujoso resort costero en Georgia, palmeras meciéndose, sábanas de seda en porches encalados, cócteles junto a la playa con sombrillas, la promesa de una celebración de cumpleaños para su padre. Bryden, no era nada nuevo, siempre se había tomado en serio los grandes gestos, pero el tono de ese mensaje era un cuchillo envuelto en destreza. Se asumió que pagaría, sin hacer preguntas, como si la persona traicionada y abandonada durante la noche permaneciera en el cajero automático para su conveniencia. Miré la pantalla y releí las palabras: $2.800 por persona. Ese precio era preciso, casi punitivo, como si cada dólar fuera una venganza por mi ausencia en mi propio hito. Sentí un nudo en la garganta y apreté el teléfono con fuerza hasta que crujió. BIMMO. Hoy, lo sentí como una orden. Un resumen de cada insulto no expresado en nuestro matrimonio. Cerré los ojos y recordé cómo Bryden había sonreído al recibir mi invitación a la fiesta de los 40. Cómo me había dado una palmadita en el hombro y me había dicho que los cumpleaños eran una oportunidad para celebrar cada año que ha sobrevivido. Mira asintió con entusiasmo. Ahora se había reducido a una simple emisaria de exigencias financieras. Un recordatorio de que, para ella, el dinero equivalía al amor. Revisé nuestra cuenta conjunta en mi teléfono, confirmando el saldo, suficiente para cubrir la cuenta del fin de semana, pero no mucho una vez pagadas las facturas y las obligaciones. Y me di cuenta, con una oleada a la vez exasperante y liberadora, de que ya no quería tener nada que ver con ese autobono financiero que habían construido a mi costa. No respondí indignado, no les lancé una lluvia de preguntas. En cambio, con deliberada lentitud, abrí BIMMO y le envié a Mira exactamente $1. Acompañado de un mensaje que sonó tan tranquilo y contenido como un disparo de pistola de felicitación. Fue un gesto tan minimalista que hirió más que cualquier diatriba. Reconocí el cumpleaños de su padre, pero me negué a ser cómplice de su extravagancia. Ese dólar entró en su cuenta con un golpe seco. Un eco de todo lo que quería decir, pero me contuve. Me negué a financiar tus celebraciones egocéntricas. Me negué a soportar que me trataran como una bóveda de banco. Me negué a fingir que algo en nuestra vida juntos seguía pareciendo una relación. Hecho esto, apagué el portátil y caminé por el apartamento. Mis pasos resonaban en el suelo de madera desgastada. Me detuve en la puerta del dormitorio principal, donde mi lado de la cama yacía intacto, con un juego de almohadas cuidadosamente ordenado y un edredón sin arrugas. Verlo me llenó de una extraña sensación de alivio. Fui a mi mesita de noche y cogí la caja de llaves de repuesto que había guardado allí para emergencias. Las viejas costumbres son difíciles de cambiar, y las llevé a la puerta principal. Esa tarde, cambié todas las cerraduras del apartamento. La habitación, la puerta principal, las ventanas corredizas, incluso el armario de herramientas que casi nunca usaba. Etiqueté las llaves nuevas con un rotulador permanente. Solo las de Garrett. El acto me pareció primitivo, como mudar la piel que me habían obligado a llevar durante demasiado tiempo. No celebré, no me regodé, simplemente hice lo que debía hacer. Recuperé los espacios que habían dado por sentados. Esa noche, por primera vez en 12 años de matrimonio,
Me quedé sola en la cama con el peso de ese colchón vacío apretándome. Miré al techo, el suave zumbido de las farolas filtrándose a través de las cortinas opacas. Luché contra el impulso de repetir ese escueto mensaje. $2.800 por persona para el cumpleaños de papá. Y la imagen de sus dedos escribiendo esas palabras. Pero también sentí algo nuevo. Una chispa de fuerza. Había rechazado su exigencia. Había recuperado mi hogar. Había trazado los límites que ella había pisoteado sin dudarlo. Y en esa silenciosa rebelión, sentí el inicio de la libertad. A la mañana siguiente, me desperté temprano, me serví un café negro bien cargado y me senté en el balcón con vistas al patio. El aire olía a tierra húmeda y jazmín en flor. Un recordatorio de que la vida continuaba más allá de mi agitación doméstica. Abrí la aplicación de hoja de cálculo en mi tableta y empecé a enumerar todos los regalos y pagos que había hecho a lo largo de los años. Los honorarios del abogado de divorcio de Taryn. Las cirugías dentales de Colin. Las sesiones de fisioterapia de Brayden. Cifras que habían salido de mi cuenta con el pretexto de generosidad u obligación conyugal. Asigné fechas, números de Venmo y extractos bancarios a cada entrada, calculando un total acumulado que ascendía a $173.200. La suma de lo que había dado sin pedirlo. Sin documentar. Asumido. Apreté la mandíbula mientras cada cifra aparecía en la pantalla. No era la amargura lo que me impulsaba, sino más bien la claridad. No les debía nada, o mejor dicho, me lo debían todo. Terminé la auditoría a media tarde. Guardé el archivo y lo imprimí. Me senté a la mesa del comedor y me rodeé de montones de papeles. Facturas, extractos bancarios y capturas de pantalla. Coloqué la hoja de cálculo en la parte superior y escribí un correo electrónico sencillo a Julian Ross, el abogado que negoció la adquisición de mi pequeña consultoría. Escribí: por favor, revise el archivo adjunto y avíseme sobre los próximos pasos. Lo quiero todo de vuelta. Mi dedo se mantuvo sobre el botón de enviar un momento, con una exhalación entre el arrepentimiento y la resolución. Entonces hice clic. El mensaje se adentró en el incierto mundo de los recursos legales. Una declaración de que este capítulo de mi vida terminaría con justicia. No con buena voluntad. Al caer la noche, permanecí en silencio. El zumbido de mis pensamientos era más fuerte que cualquier playlist. Mi teléfono permaneció extrañamente silencioso. Sin llamadas de mira, sin mensajes frenéticos a deshoras. El mundo más allá de mi puerta se sentía vasto y contenido a la vez. Comprendí que el sermón que me habían dado durante tanto tiempo sobre el amor medido en dólares, la lealtad pagada con intereses, era una mentira que ya no creía. Había enviado $1 para un cumpleaños. Había documentado una cuenta de 6 cifras de generosidad indebida. Y había recuperado mi hogar, mis límites y, lo más importante, mi autoestima. El precio de su extravagancia fue más que dinero. Fue el precio de mi propio valor. Y ahora, por fin, comprendí que algunas deudas nunca deben ser perdonadas. Apagué la lámpara de mesa. Dejé los papeles donde estaban y me acosté en mi lado recuperado de la cama. Mañana dejaría hablar al abogado. Pero esta noche, escuché el ritmo constante de mi propia respiración. Testimonio de la verdad que finalmente había reconocido. Algunos valores son invaluables. Y el mío era uno de ellos. El día que recibí la notificación del banco, mi estómago se retorció como un cable de teléfono retorcido y mis manos se enfriaron mientras miraba la pantalla de mi portátil. No era un pitido suave, era una alarma estridente, un intento de inicio de sesión sospechoso desde un dispositivo nuevo. El corazón me latía con fuerza contra las costillas como si intentara liberarse. Hice clic en la alerta, mirando con atención los detalles. Una dirección IP del otro lado de la ciudad. Una fecha y hora que no reconocí. Pasé el dedo por el panel táctil, sintiendo el leve temblor del pánico antes de reprimirlo y convertirlo en una calma que parecía más peligrosa que el miedo mismo. Abrí la app de mi banco, revisando mi actividad reciente, hasta llegar a la cuenta corriente conjunta que Mira y yo compartíamos desde el segundo año de matrimonio. Esa misma cuenta había pagado al abogado de divorcio de Taryn, la endodoncia de Colin y la semana de fisioterapia de Braden tras resbalarse en las escaleras el invierno pasado. Siempre lo había justificado como parte de mi rol como esposo y yerno, apoyando a una familia necesitada. Pero ahora sabía que esa cuenta era una herida, y alguien intentaba clavarle un cuchillo. Ahí estaba, una solicitud de retiro, pendiente de aprobación, por una suma tan precisa que parecía personal. Se me secó la garganta al darme cuenta de que alguien había iniciado sesión e intentado vaciar la cuenta. Revisé el historial de transacciones, buscando pistas. No había ningún otro inicio de sesión ni ninguna otra transferencia extraña. Solo este único y descarado intento.
Me di cuenta de que había sido una tontería dejar esa cuenta abierta como fondo de emergencia. Había servido para todas las emergencias menos la mía. La traición me dolió más que cualquier cumpleaños olvidado o préstamo impago. Cerré la laptop con cuidado, como si temiera que se rompiera. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua, dejando que el líquido fresco calmara mi pulso acelerado. Mi mente regresó al momento en que cambié las cerraduras de todas las puertas del apartamento. La entrada, el dormitorio, las puertas corredizas, incluso el armario de herramientas. Recordé el clic de cada cerradura nueva al encajar, la etiqueta que escribí en cada llave, solo para buhardillas, y la oleada de autonomía que sentí. Ese había sido mi primer acto de rebeldía, y este se sentía como el siguiente, defendiendo mis finanzas con la misma fiereza con la que había defendido mi casa. Regresé a la computadora y pulsé congelar cuenta. Fue un proceso automático, pero fue muy satisfactorio, como clavar un pitón en la piedra de mi vida. Pulsé el botón de confirmación y vi cómo el estado cambiaba de activo a congelado. Me permití una pequeña sonrisa de victoria antes de redactar un correo electrónico al equipo de fraude del banco. Mantuve mi mensaje conciso. No fui yo quien inició este retiro. Por favor, investiguen de inmediato y cancelen cualquier transacción pendiente. Le di a enviar y me recosté, con los hombros cargados de alivio y temor a partes iguales. Después, cogí el teléfono y llamé a Julian Ross, el abogado corporativo que tenía contratado hace años cuando vendí mi pequeña consultora. Nuestra relación siempre había sido estrictamente profesional. Nada de charlas triviales sobre cumpleaños o aniversarios. Así que cuando contestó su voz familiar, casi envidié su calma. Julián, dije, manteniendo la calma, necesito tu ayuda. Han intentado retirar dinero sin autorización de mi cuenta conjunta y quiero escalar esto legalmente. ¿Qué opciones tengo? Hizo una pausa y luego pidió detalles, anotando el importe de la transacción y que provenía de la cuenta que tenía abierta para emergencias. Prometió revisar las políticas del banco y asesorarme sobre los próximos pasos. Fue un lenguaje formal y preciso, propio de contratos y tribunales. Y sentí que una oleada de poder volvía a mi pecho. No llamé a Mira. No confronté a su madre ni a su hermana por el intento de robo. En cambio, me senté a la luz del atardecer, escuchando el tenue zumbido del tráfico fuera de la ventana, y dejé que la adrenalina se transformara en una silenciosa resolución. Mi mente revoloteaba entre recuerdos de nuestros primeros días, Mira riendo con cajas de comida para llevar en nuestro pequeño primer apartamento, con la cabeza echada hacia atrás mientras hacía girar los fideos con los palillos. Pensé entonces que estábamos construyendo algo juntos, una alianza entre iguales. Ahora reconocía que ella, y todos a su lado, me veían como un recurso, una fuente de fondos a la que recurrir cuando la conveniencia lo exigiera. A la mañana siguiente, fui al banco en persona. El vestíbulo olía a terrazo pulido y café rancio, y el suave murmullo de otros clientes me rodeaba. Me acerqué al mostrador de fraudes y le entregué mi identificación a la cajera, explicándole la situación con el mismo mensaje que había usado por teléfono. Ella asintió con comprensión e imprimió un formulario para que lo firmara. Mientras completaba mis datos, sentí miradas fijas en mí. La mirada curiosa del banquero que sabía mi nombre. El destello de interés del guardia de seguridad junto a la puerta. Firmé la documentación y vi cómo el cajero la escaneaba en el sistema, congelando el retiro impugnado y marcando mi cuenta para mayor vigilancia. Antes de irme, pedí copias de las condiciones del banco respecto a las cuentas conjuntas y las transacciones fraudulentas. El cajero me entregó un fajo de folletos. Los metí bajo el brazo como escudo. Afuera, me quedé en la acera, con el sol calentándome la cara, y me permití un momento para reconocer lo lejos que había llegado en una semana. Desde un 40º cumpleaños abandonado hasta el borde del sabotaje financiero. Y ahora un hombre que toma las riendas de su propia historia. Regresé a casa con esos folletos en la mano y me senté a la mesa del comedor rodeado de papeles una vez más. Extendí las políticas del banco junto a la hoja de cálculo que había preparado, detallando cada centavo del apoyo que había invertido en la vida de mi suegro. Resalté cláusulas sobre los derechos del titular de la cuenta, transacciones no autorizadas y responsabilidades de copropiedad. El aire en la habitación se sentía cargado como el momento antes de que caiga un rayo. Respiré hondo y redacté otro correo electrónico, esta vez dirigido a un representante del departamento legal del banco. Adjunté las pólizas escaneadas, mi informe de fraude firmado y una solicitud concisa de confirmación por escrito de que mi cuenta estaba segura y que cualquier intento posterior daría lugar a acciones legales inmediatas. Una vez enviado, me recosté y suspiré, consciente de lo extraño que se sentía en este rol. El protector vigilante de mis propios bienes.
Durante años, había sido el esposo generoso, el yerno complaciente. Ahora era un hombre que ponía límites. Marcaba territorio y se negaba a ser saqueado. Me di cuenta de que esta batalla no era realmente por dinero. Era por respeto, respeto que había dado libremente hasta que no quedó nada. Y respeto que ahora exigía a cambio. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. La monotonía de mi respiración fue una victoria silenciosa. Las esclusas resistieron, los bancos se desdibujaron, y yo había trazado una línea en la arena. No más retiradas automáticas, no más aquiescencia silenciosa. Mañana me comunicaría con Julián. Exploraría la posibilidad de exigir una indemnización por el intento de robo. Pero esta noche, simplemente me acosté en la cama, con los ojos cerrados, y dejé que la oscuridad me acunara, sabiendo que, por fin, me estaba defendiendo con la misma diligencia con la que antes defendía a todos los demás. El viernes por la noche llegó con la calma que presagiaba lluvia. Aunque el cielo permanecía obstinadamente despejado, estaba reclinado en el sofá, con los pies apoyados en la mesita de centro, hojeando los correos de esa mañana. Una extraña combinación de recordatorios de reuniones y las últimas noticias del banco. Un aviso preocupante, cuando el timbre rompió el silencio como una nota aguda repentina. Mi corazón dio un vuelco, condicionado durante la última semana a esperar disturbios. Mensajes de Mira exigiendo dinero. Llamadas nocturnas que me negué a contestar. Amenazas susurradas tras sobres de abogados. Miré el reloj. Las 8:03 de la tarde. Una hora inusual. Dejé mi portátil a un lado y me acerqué a la mirilla. Dos figuras estaban en el porche, un hombre mayor con uniforme azul marino que sugería ser un agente de la ley en su etapa final de carrera. El otro, un oficial más joven con una camisa impecablemente planchada. Se balanceaba inquieto de un pie a otro. Parpadeé. ¿Una denuncia de persona desaparecida? Se me aceleró el pulso. Presioné el botón del intercomunicador en el marco de la puerta. Sí, dije con voz firme. Señor Morrow. Empezó el agente de mayor edad. E incluso tras el cristal percibí una tensión en su voz. Como si no estuviera muy seguro de qué lugar ocupaba esto en la jerarquía policial. Soy el detective Harper y él es el agente Klein. Recibimos un informe de que podría estar en riesgo de autolesión o de desaparición. ¿Tu esposa? Dudó, como si ese detalle pudiera comprometer el carácter oficial de la visita. Presentó un cheque de asistencia social. Solo queríamos asegurarnos de que estuvieras bien. Observé su rostro. Vi preocupación mezclada con cortesía profesional. Y me di cuenta de que debía elegir mis palabras con cuidado. Ya no se trataba de puertas cerradas ni cuentas bancarias congeladas. Esta fue una intrusión en el territorio más íntimo de todos, mi mente. Estoy bien, dije, retrocediendo para que la ventana se abriera por su riel. No hay motivo de preocupación. El detective mayor se puso rígido. Y rápidamente añadí. De hecho, estoy aquí mucho. Trabajo desde casa. ¿Ves esta laptop? Llevo conectado a Zoom desde esta tarde. Y acabo de comprar comida en el supermercado. Aquí está la fecha y hora en mi recibo. Saqué el teléfono, lo desbloqueé y abrí la app de compras. Le mostré la hora, 5:37 de la tarde. Mercado de Clark. Hice una pausa para que los datos se asimilaran. El agente más joven miró a su compañero con una ceja enarcada. Sentí que se desarrollaba una conversación silenciosa entre ellos. Esto era territorio doméstico. Pero la presencia de placas oficiales significaba que el protocolo tenía sus propias exigencias obstinadas. El detective Harper se inclinó para leer el recibo por encima de mi hombro y asintió lentamente. Eso debería satisfacer el informe, dijo, cerrando una libretita. No solemos ocuparnos de disputas domésticas, pero tenemos órdenes de responder a cualquier alerta de persona desaparecida. Me hizo un gesto con la cabeza. Si siente que su seguridad está en riesgo, ¿podría sugerirle que considere una orden de protección? ¿Quizás una orden de alejamiento? El agente más joven esbozó una media sonrisa, como si supiera que mi desafío podría ser una solicitud de ayuda disfrazada. Negué con la cabeza, sorprendido por la genuina preocupación que se escondía tras su protocolo oficial. Agradezco su preocupación, dije, pero no corro peligro por nadie, salvo por la mala calidad del café de la esquina. Mi intento de frivolidad terminó entre nosotros. Incómodo y quizás innecesario. Pero cumplió su propósito, humanizar el encuentro. El detective Harper volvió a guardar la libreta en el bolsillo. Bueno, señor, si algo cambia, si alguien más presenta otra denuncia, simplemente llame al 911. De lo contrario, todo está listo. Asintió brevemente y retrocedió, seguido por el agente más joven. Cerré la ventana y exhalé. Sentía una opresión en el pecho, preparado para los golpes de la traición. Ahora,
En el repentino vacío de un porche vacío, me di cuenta de lo solo que me sentía. Me aparté de la puerta y me apoyé en ella. La madera fresca me infundía una sensación de estabilidad. La policía había visto mis recibos, mis registros de Zoom, mis entradas al gimnasio. Me habían dado un atisbo de normalidad a través de sus ventanas. Pero la normalidad parecía un eco de la vida que tuve antes. Antes de las estafas financieras. Antes de los cumpleaños abandonados. Antes de las frías exigencias de miles de dólares. Apreté la palma de la mano contra la superficie pintada y pensé en las cerraduras que había cambiado. Cada una había sido una declaración. Esto es mío. Solo mío. Sin embargo, aquí estaba la prueba de que incluso mi ausencia, mi negativa a responder mensajes, mi negativa a consentir, podían ser utilizadas en mi contra. Faltaban, o corrían peligro, las etiquetas que me lanzaban personas que solo veían el silencio de un iPhone sin contestar. Me hizo darme cuenta de lo delgada que era la línea entre ser cuidada y ser controlada. Entré en el dormitorio y cogí la cajita de llaves que había etiquetado la semana anterior. Puerta principal. Dormitorio, lavadero. Las hojeé distraídamente y encontré la llave de emergencia de repuesto. Una que había escondido detrás del espejo. Por si acaso, antes la consideraba una comodidad. Ahora simbolizaba la antigua versión de mí misma, que confiaba con demasiada facilidad. Cerré la caja y la deslicé en el estante superior de mi armario, donde guardaba los documentos que había impreso. La hoja de cálculo de $173.200 en apoyo no correspondido. Los contratos, los folletos de políticas del banco. Cada papel había sido un ladrillo en el muro que había construido a mi alrededor. Ahora sentía algo tras esa pared. No la frágil soledad que esperaba, sino una silenciosa determinación que nada tenía que ver con el miedo. Me senté en el borde de la cama y contemplé la lenta rotación del ventilador de techo, cuya sombra dibujaba espirales perezosas sobre la pintura blanca. Mi reflejo se reflejaba en el cristal de la ventana al otro lado de la habitación, la mandíbula sin afeitar, las arrugas formándose en las comisuras de los ojos, los hombros erguidos con una determinación que apenas reconocía. Los agentes habían sugerido una orden de alejamiento, y aunque la idea de protección legal me pareció una confesión de impotencia, ahora me parecía una herramienta, una forma de marcar la diferencia entre mi cordura y su derecho. Cogí mi portátil, abrí un nuevo documento y escribí «Orden de alejamiento temporal» en la parte superior. Debajo, enumeré las razones: intento de robo financiero, denuncia falsa de desaparición, acoso. Hice una pausa, inhalé profundamente y escribí una frase más. No doy mi consentimiento. A la mañana siguiente, le envié el borrador a Julián por correo electrónico, adjuntando el número de informe policial y la declaración del cajero. Le pedí que presentara la orden antes del final del día. Luego llamé al secretario del juzgado para confirmar los procedimientos de presentación, asegurándome de comprender los plazos y el papeleo. A primera hora de la tarde, tenía una cita con un magistrado. Me pareció casi absurdo. Yo, en mi propia casa, buscando amparos legales contra las mismas personas a las que una vez había invitado a cenar. Pero al colgar, experimenté una extraña sensación, una liberación, no porque temiera por mi seguridad, aunque quizás sí, en un sentido más amplio, sino porque había recuperado la narrativa. Ya no era el marido indefenso, era el artífice de mi propia protección. Esa noche, cuando cerré el portátil, el porche estaba oscuro y silencioso. No se oían coches de policía ni pasos ansiosos, solo el zumbido constante de la vida urbana más allá de mis muros. Abrí la puerta principal y crucé el umbral. El aire fresco me rozaba la piel. Me detuve y miré a la calle, recordando cómo las luces de servicio del salón aún brillaban, sin nadie en la calle Pin. Cerré los ojos, imaginando cómo se cerraban las cerraduras. Y en ese momento, rodeada de la tranquilidad que tanto había luchado por preservar, comprendí lo que significaban los límites. No eran muros para mantener a la gente fuera, sino espacios para mantenerme intacto. Volví a entrar, cerré la puerta y la cerré con llave. 1, 2, 3 veces, afirmando que estaba aquí, muy presente, y finalmente libre para definir mi propia seguridad. La mañana del sábado llegó con una suavidad turbia, de esas que se instalan cuando el sueño es profundo y fragmentado. Pasé la noche debatiéndome entre el alivio y el temor, con el recuerdo de 2 oficiales de pie en mi porche dando vueltas en mi mente. Para cuando la luz del sol se filtraba por las cortinas, busqué mi teléfono y no encontré mensajes nuevos. Una pequeña victoria que, curiosamente, me supo a suspenso. Preparé café, solo y amargo, y me senté en la isla de la cocina para revisar la agenda. Enviarle documentos a Julián, redactar una moción de orden de alejamiento y hacer seguimiento con el banco.
Mi mundo se había reducido a líneas de texto y trámites legales. Y sin embargo, mientras tomaba el café, sentí una fugaz añoranza por la simple previsibilidad de la rutina doméstica. Acababa de abrir la hoja de cálculo donde describía cada centavo de apoyo no correspondido cuando volvió a sonar el timbre. El corazón me dio un vuelco y miré el reloj. Eran las 10:17 de la mañana. No había reparto de correo a estas horas. ¿Quién podría ser? Me acerqué a la ventana y miré a través de las persianas. Afuera, en el felpudo de bienvenida, estaba Mira, flanqueada por Tarin y Colin. Mira estaba rígida, con los brazos cruzados. Me quedé paralizado en la puerta como si le debiera una explicación. Tarin rondaba detrás de su hermana, con una energía depredadora en su paso. Un pie golpeaba el suelo con impaciencia, mientras Colin se apretaba un pañuelo contra la boca, con los ojos llenos de lágrimas. Sentí un nudo en el pecho, una familiar oleada de anticipación y desafío. Presioné el intercomunicador. ¿Qué quieres? Mi voz sonaba áspera, como si hubiera olvidado cómo hablar con mi propia familia. La respuesta de Mira fue rápida y cortante. Abre la puerta, Garrett. Estás exagerando. Sus palabras sonaron planas, como café derramado sobre una camisa impecable. Dependía de esa puerta, de esas cerraduras, para mantener fuera algo más que amenazas físicas. Había ahuyentado las exigencias de dinero, las expectativas, la manipulación emocional. Era la última línea de defensa en una relación que llevaba meses desmoronándose. Los observé por la mirilla. Mira tenía la mandíbula apretada, como si reprimiera cada sílaba. Tarin tenía los hombros erguidos, desafiante, y las lágrimas de Colin reflejaban la luz de la mañana. Consideré mi siguiente movimiento. Sentí la necesidad de gritar, de romper algo, pero sabía que cualquier arrebato solo contribuiría a su narrativa. Que yo era irrazonable, inestable y que les negaba el amor. En cambio, volví a pulsar el intercomunicador. No te invito a pasar, dije bajando la voz. Di lo que quieres. Mira entrecerró los ojos. ¿Negocios? Vine por mi esposo, no por una reunión de la junta directiva. ¿Sabes lo que has hecho? Olvidaste mi cumpleaños. Intentaste congelar nuestras cuentas y ahora te niegas a hablar. Resoplé. Olvidaste el mío. Cargaste el viaje de papá a mi cuenta. Intentaste un retiro oculto. Solo he hecho una cosa. He dejado de ser tu salvavidas. Tarin intervino, sus palabras derramándose como un grifo roto. Actúas como si esto fuera una sociedad. Esto es familia. No puedes llevar la cuenta. La mención de la familia me dolió más que cualquier maniobra legal. Recordé el día de nuestra boda. Las promesas que hicimos. Cómo nuestras familias aplaudieron al intercambiar anillos. Ahora esas mismas voces gritaban traición desde el otro lado del umbral. Como si los votos y mis sacrificios no significaran nada. No puedes redefinir la familia gastando mi dinero. Dije en voz baja. Mi tono tenía la fuerza de alguien que había ensayado este discurso frente al espejo durante días. Imbuyendo cada palabra con una determinación cuidadosamente medida. La familia no funciona con facturas ni exigencias. La familia se apoya sin enviar solicitudes de Venmo. Colin apretó el pañuelo con más fuerza contra su rostro. Con la voz temblorosa. Creíamos que nos querías. Nos abandonaste cuando te necesitábamos. El temblor en su voz me estremeció. Su dolor genuino contrastaba con la crueldad oportunista de otros. Sentí una repentina punzada de arrepentimiento por ella. La madre cuyas facturas de tratamiento dental y terapia yo una vez pagué sin rechistar. Pero el arrepentimiento no fue suficiente para atarme al viejo ciclo. Los labios de Mira se curvaron con ira. Me lo estás ocultando todo. Dinero, cariño, comunicación. Si me quieres, encenderás tu teléfono ahora mismo y pedirás perdón. Apreté la frente contra la fría madera de la puerta. Sentía el sabor ácido de la ira en la lengua. Pero me obligué a mantener la calma. No me disculpo por poner límites. Dije, los límites no son delitos. Son la única manera de mantenerme intacta. La voz de Tarin se elevó. Un crescendo de indignación. ¿Ahora eres la víctima? ¡Qué conveniente! No es conveniente, respondí. Es necesario. Miré una pequeña cámara colocada sobre el marco. La cámara de mi timbre. Y me di cuenta de que estaban grabando este enfrentamiento. Casi me reí. Nuestro drama, preservado para la posteridad en alta definición. Mi reflejo brilló en la lente. Un rostro marcado por noches de insomnio y una acumulación de traiciones. La expresión de Mira se quebró por un momento, con un destello de vulnerabilidad tras su ira. Pero se lo tragó y volvió al guión de la indignación. Entonces más vale que estés preparada para dejarnos fuera por completo. Se dio la vuelta y Tarin la siguió, con los sollozos de Colin a sus espaldas mientras se alejaban. El timbre sonó 2 veces más. Un eco de asuntos pendientes. Antes de que el sonido se desvaneciera en el silencio del pasillo. Exhalé, con la respiración entrecortada.
Por un instante, la casa se sintió demasiado silenciosa, como si contuviera la respiración a mi lado. Pegué la oreja a la puerta, atento a los pasos que se desvanecían, hasta que solo quedó el zumbido de mi propia sangre resonando en mis oídos. Retrocedí y apagué el intercomunicador. Solo en la sala, me hundí en el sofá, con el corazón latiendo lentamente contra mis costillas. Pensé en cada dólar que había gastado, cada barrera que había erigido, cada momento que había sacrificado para mantenerlos a flote. Pensé en el contrachapado que había instalado en las ventanas del sótano para protegerlas del frío y de los intrusos. Ahora, una metáfora de mis defensas endurecidas. Me pasé los dedos por el pelo, tirando ligeramente, como para desatar los nudos del estrés. Luego me puse de pie y caminé por la casa, tocando las superficies. La encimera de la cocina donde una vez compartimos café. El lavabo del baño donde una vez resonaron risas. La mesita de noche donde dejé mi diario. Cada roce era como reclamar espacio. Marcar territorio no con agresividad, sino con la propiedad de mi propia vida. Cerré las cortinas del salón para protegerme del resplandor de la tarde y respiré hondo. En el silencio que se hizo, sentí el peso de lo que había hecho. No por malicia, sino por necesidad. Me había elegido a mí mismo por encima de sus exigencias. Había trazado una línea que ellos cruzaron bajo su propio riesgo. Y aunque el dolor del abandono aún latía, reconocí algo nuevo bajo él. Una tranquila determinación que ya no necesitaba su aprobación para existir. Me senté en el sofá, junté las manos sobre el regazo y me dejé llevar por la calma. Sabiendo que esto era solo el comienzo de un viaje en el que finalmente sería la protagonista de mi propia historia. Una semana después de enviar la hoja de cálculo y el aviso legal. Llegó por correo un sobre nuevo y limpio con el escudo de la oficina del registrador del condado. Lo abrí con la misma reverencia que antes reservaba para las tarjetas de cumpleaños y las cartas de amor. Solo para encontrarme con un aviso de refinanciación de la casa de playa que había avalado años atrás. El documento era clínico. Una notificación de solicitud de modificación de las condiciones de la hipoteca. Con la dirección de la propiedad, el número de préstamo y los nombres de todas las partes con interés legal. Mi nombre me devolvió la mirada. Testigo silencioso de que había olvidado que aún figuraba en el título de propiedad. Sus nombres, Mira, Taryn e incluso Colin, aparecían en una tipografía impecable. Pero yo era la única que no había dado su consentimiento para esta transacción. Esa revelación me golpeó como una ola de frío. Estaban intentando revender la casa sin mí. Con la luz de la mañana, me senté a la mesa de la cocina, hojeando los papeles de la refinanciación como si fueran pruebas de la escena de un crimen. Las condiciones de refinanciamiento eran favorables para los prestatarios. Una tasa de interés más baja. Un plazo más largo y una cláusula de retiro de efectivo que les habría proporcionado $50,000 adicionales si la solicitud hubiera sido aprobada. Recordé el día que firmé la hipoteca original. Había aceptado ayudar a Brayden a jubilarse anticipadamente, creyendo en la promesa de una familia y el apoyo mutuo. Había imaginado fines de semana de castillos de arena y humo de barbacoa flotando sobre el porche. No esta traición disfrazada de planificación financiera. Dejé los papeles y me froté la frente. El pliegue entre mis cejas se hizo más profundo. La casa de la playa había sido un símbolo de sacrificio compartido. Ahora era un arma dirigida a mi estabilidad financiera. Marqué el número de Julian antes siquiera de levantarme de la mesa. Su voz, siempre tranquila, me saludó como un estribillo familiar. Julián, presentaron una solicitud de refinanciamiento sin mi consentimiento. Tenemos que detenerlo. Le expliqué los detalles, sosteniendo el teléfono entre mi hombro y mi oreja mientras caminaba por el apartamento. Me pidió la fecha de las notificaciones, el número de préstamo y la confirmación de que nadie me había notificado antes de la solicitud. Cada respuesta que daba parecía como si añadiera un ladrillo más a la fortaleza que estaba construyendo contra ellos. Julián prometió presentar una orden judicial para congelar cualquier cambio de título de inmediato y me recordó que, legalmente, todas las partes nombradas debían firmar la refinanciación. Colgué con una profunda satisfacción. Después, le escribí a mi contable, Karen, solicitando una auditoría urgente de 6 años de cada transacción relacionada con esa propiedad. Le pedí que detallara los pagos de la hipoteca, las primas del seguro, los gastos de mantenimiento y cualquier solicitud de fondos que hubiera cubierto. El total rondaba en mi mente. Una vaga sensación de números que rondaban los 100,000. Pero necesitaba precisión. En cuestión de horas, tenía una hoja de cálculo abierta en mi portátil, llena de partidas y fechas. Las cuotas de la Asociación de Propietarios de Brayden, la reparación del tejado de Taryn, la emergencia de fontanería de Colin,
incluso una escapada de fin de semana que habían cargado a mi tarjeta como retiro familiar. La suma seguía subiendo hasta que me recosté y leí el resultado final. $173.200 en apoyo no documentado y no correspondido. Observé esa cifra como si fuera una confesión escrita con tinta. Esa tarde, redacté un correo electrónico para el trío. Mira, Taryn y Colin, con el asunto, contabilidad detallada y objeción a la refinanciación. En el cuerpo del documento, escribí claramente. Adjunto la auditoría detallada de todos los pagos que he realizado en nombre de Beach House desde 2020. Esto suma un total de $173.200. Por la presente, me opongo a cualquier refinanciamiento o transferencia de título que no se realice con mi consentimiento explícito por escrito. Si desea refinanciar, primero debe comprar mi parte a valor de mercado, con el saldo a pagar dentro de los 14 días posteriores al cierre. Adjunté la hoja de cálculo en PDF y envié a Julian en copia en el correo electrónico. Enviarlo fue como lanzarles un desafío. Hice clic en enviar y cerré los ojos, esperando las consecuencias. Llegó en 48 horas. La respuesta de Mira fue una sola línea. Eres imposible. La de Taryn fue más elaborada. La familia no es un libro de contabilidad. Garrett, esperábamos que lo entendieras. La de Colin fue la más triste. Creía que éramos una familia. No sabía que el dinero se interpondría entre nosotros. Sus palabras me llenaron de frustración. Esperaba ira, confusión, quizás incluso culpa. Pero la negativa a reconocer las sumas que les había pagado me hizo sentir como sal en una herida abierta. Su derecho era asombroso, la forma en que trataron mi generosidad pasada como una línea de crédito indefinida. Sin siquiera imaginar reciprocidad, cerré mi portátil con firmeza. El clic de la tapa sonó como un veredicto. Esa noche, conduje hasta la casa de la playa. Fue un viaje corto por sinuosas carreteras costeras, con el aire salado entrando por la ventana abierta. Al girar hacia la entrada, vi el coche de Mira aparcado cerca del garaje. Polvoriento y vacío, la pintura del revestimiento se había apagado con el sol poniente. Un recordatorio de que el tiempo avanzaba incluso cuando los recuerdos se congelaban. Me acerqué a la puerta principal, con las llaves tintineando en el bolsillo, y la abrí con determinación. Dentro, encontré señales de una salida apresurada. Una botella de vino blanco medio vacía en la encimera de la cocina. 2 tazas de café expreso en la mesa de centro y una laptop abierta con una videollamada pausada. Entonces me di cuenta de que esperaban que accediera a sus caprichos sin rechistar. Y cuando finalmente hice valer mis derechos, huyeron como pájaros asustados. Regresé al apartamento de la ciudad esa noche, con una mezcla de triunfo y melancolía. Había bloqueado con éxito la refinanciación y los había obligado a reconocer mi participación. Había tomado el control de mis finanzas, pero la casa, símbolo de la unidad familiar, se sentía vacía, como si nuestros sueños compartidos hubieran quedado grabados en la arena y se los hubiera llevado la marea. Entré en la sala, me senté en mi desgastado sillón de cuero y dejé que mi mirada vagara por las luces de la ciudad. Mi reflejo brillaba en la ventana. Un hombre que una vez se había entregado sin dudar. Ahora custodiaba con fiereza cada posesión y cada límite. En los días siguientes, Julián envió la orden judicial congelando los cambios de título y advirtiendo que cualquier intento de refinanciamiento conllevaría sanciones. La casa de la playa permanecería anclada en su estructura de propiedad actual hasta que se resolviera la disputa o hasta que alguien decidiera comprarme. Volví a pensar en la hoja de cálculo, en las crudas cifras que cuantificaban años de generosidad. Me di cuenta de que no estaba enojada con la casa en sí, sino con la idea de que mi buena fe se había utilizado como arma en mi contra. Cerré los ojos, sintiendo el peso de las lecciones aprendidas. Que la colaboración requiere equilibrio y que los límites no se construyen por malicia, sino por instinto de supervivencia. Más tarde esa semana, preparé mi maleta, volví sola a la casa de la playa y pasé la noche en la cama de invitados. Me senté en la terraza al amanecer, observando las olas romper contra la orilla, y sentí la primera verdadera sensación de soledad que había experimentado en meses. El amanecer tiñó el cielo de tonos rosados y dorados, y respiré hondo, saboreando la sal y el alivio. La casa seguía en pie, sus ventanas reflejando la luz de la mañana, pero ahora parecía un territorio abierto en lugar de un territorio compartido. Una oportunidad para recuperar su significado a mi manera. A medida que el sol ascendía, supe que la batalla no había terminado. Pero por primera vez comprendí lo que significaba la victoria. No solo la posesión, sino la paz que da saber que ya no eres el aval impago de alguien, sino una persona cuyo valor no se puede refinanciar sin consentimiento.
A la mañana siguiente de enviar la hoja de cálculo y ver cómo se estancaba el aviso de refinanciación. Mi bandeja de entrada explotó como una lata de refresco agitada que finalmente se destapa. La seca respuesta de Mira. Tu imposible, me pareció como una gota de ácido. El correo de regaño de Taryn. La familia no es un libro de contabilidad. Garrett, esperábamos que lo entendieras. Sonaba como uñas en una pizarra. En la nota llorosa de Colin. Pensé que éramos una familia. No sabía que el dinero se interpondría entre nosotros. Que nos haría daño más profundo que cualquier expediente legal. Miré la pantalla, con el pecho oprimido por una mezcla de reivindicación y dolor. Esta era la caja de resonancia que temía. Cada súplica y acusación rebotando en mí, recordándome que la confrontación a menudo genera caos. Preparé un café tan fuerte que podía cortar el vidrio y lo vertí en mi taza favorita. La que se me astilló en el borde por una caída accidental años atrás. El vapor se elevó en el aire mientras pensaba en mi siguiente paso. Podría adentrarme en su tormenta emocional, ofreciendo disculpas que no sentía, promesas que rompería, buscando a tientas la reconciliación. O podía mantener el rumbo, dejar que mi abogado se encargara del atolladero legal, mantener mis límites y dejar que las cosas se resolvieran como fueran. A pesar del dolor en mi corazón, elegí esto último. Mi vida se había convertido en un libro de contabilidad. Sí, pero era hora de que la de ellos reflejara el costo de los límites. Al mediodía, Julián había presentado la orden judicial que congelaba el título de propiedad de la casa de playa. El secretario del tribunal me envió un correo electrónico de confirmación. Todas las acciones de título sobre la propiedad X quedan suspendidas hasta nueva orden. Guardé el PDF como victoria, aunque la impresión era demasiado compleja para una etiqueta tan simple. No era el triunfo lo que saboreaba, sino la autonomía. Ya no estaba a su merced. No era una bóveda abierta que la expectativa familiar pudiera saquear. Era una persona con derechos y me proponía ejercerlos todos. Esa tarde salí a correr. Un ritual que había descuidado bajo el peso de la traición. Las aceras de la ciudad bulían de vida. Padres persiguiendo a sus niños pequeños. Camareros dando órdenes. Un perro callejero siguiendo la melodía de un camión de helados que se alejaba. Aceleré el paso al acercarme al parque, con la luz del sol moteada danzando en el sendero. Con cada paso, sentía que la tensión se disipaba de mis hombros, reemplazada por una calma intensa. Mis piernas se movían automáticamente, llevándome más allá del estanque de los patos, cruzando la pasarela donde las parejas paseaban de la mano, y adentrándome en un robledal donde el aire olía a musgo y a posibilidad. Me detuve para recuperar el aliento. Miré el dosel y me di cuenta de que la vida al otro lado de mi puerta continuaba. Hermosa y diferente, y no exigía nada de mí, salvo presencia. De vuelta en el apartamento, revisé la avalancha de mensajes de voz, mensajes de texto y correos electrónicos que había estado ignorando. Entre ellos había mensajes de apoyo de viejos amigos. Marcus, quien recordó nuestros días de fraternidad y se ofreció a llevarme a tomar unas cervezas. Jamila, quien envió un enlace a una exposición de arte el fin de semana, e incluso Paige, quien confesó que su familia también la había ignorado por dinero. Su amabilidad me recordó que las alianzas van más allá de los lazos de sangre. La familia, decidí, no era estrictamente genética, sino también la constelación de personas que decidieron apoyarte cuando azotó la tormenta. Redacté respuestas, breves y sinceras, reconociendo mi situación, agradeciendo su apoyo y prometiendo aceptar sus invitaciones una vez que hubiera resuelto este lío. Esa noche, me senté a cenar solo. Un filete de salmón a la plancha, coles de Bruselas asadas y una copa de Riesling. Comí despacio, saboreando cada bocado, consciente de cuánto tiempo hacía que no disfrutaba de una comida sin distracciones ni obligaciones. Mi teléfono vibró una vez con un mensaje de Julián. El juez firmó la orden judicial. Tienen 14 días para responder o se enfrentarán al desacato. Respondí con un simple «gracias», y luego dejé el teléfono a un lado. Por primera vez en meses, sentí que mi vida volvía a la normalidad. No solo reaccionaba a sus exigencias, sino que volvía a vivir mi propia historia. Más tarde, abrí el diario que guardaba junto a mi cama. Un volumen encuadernado en cuero lleno de reflexiones garabateadas sobre cumpleaños traicionados. Intentos de retirada, puertas cerradas y una hoja de cálculo que cuantificaba mi generosidad. Pasé a una página en blanco y escribí: no me disculparé por defenderme. Debajo, esbocé un esquema de los siguientes pasos. Hacer seguimiento con el Departamento de Fraude Bancario. Programar una audiencia con Julián y explorar opciones de mediación si decidían negociar. Luego escribí algo inesperado. Yo también merezco la felicidad. El 10º día de la orden judicial.
Mira llamó. Casi no respondí, segura de que su voz sería más exigente. Pero contesté. Garrett, ¿podemos hablar? Dijo con voz vacilante y frágil. Miré mi portátil cerrado y luego volví al teléfono. Claro, respondí. ¿Qué quieres? Hubo una pausa, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Lo siento, no me di cuenta de cuánto te lastimé. Sus palabras sonaron entrecortadas, torpes en su sinceridad. Pero las escuché. Era la primera disculpa que recibía en semanas. Cerré los ojos, recordando el salón vacío, el pastel sin cortar, las cerraduras que había cambiado, la hoja de cálculo de deudas convertida en demandas de restitución. Estoy cansado, dije finalmente en voz baja. Necesito tiempo para sanar. Ella respondió con un simple, lo entiendo. El espacio entre nosotras crepitó de tensión y alivio. No era una resolución, ni mucho menos, pero se sentía como una grieta en la presa. Quizás, pensé, los límites pueden abrir la puerta a algo nuevo. Aunque ese algo fuera incómodo. Esa noche, caminé hacia la tienda de segunda mano de la cuadra, la que tenía el letrero de madera tallada en el escaparate. La libertad no se escapa de la gente. Es elegirte a ti mismo. Presioné la palma de la mano contra el cristal, sintiendo la veta de la madera tallada como un pulso. Me di cuenta de que me había estado eligiendo todo el tiempo. Cada cerradura cambiada, cada dólar que recuperaba, cada documento legal presentado, esas decisiones habían creado este momento de tenue posibilidad. Me alejé de la tienda y caminé a casa bajo las farolas, con mi sombra extendiéndose tras de mí, sólida y singular. La cámara de eco había estallado a mi alrededor, pero en los fragmentos encontré mi voz. Seguía aquí, aún completo, y listo para decir la siguiente línea de mi historia. Ellos entraron en pánico primero. A los pocos días de la orden judicial, vi el anuncio, casa de playa en venta rápida, por debajo del valor de mercado. Las fotos, bajo luz fluorescente, mostraban el mismo porche donde había contemplado amaneceres en solitario. Ahora vacío y con eco. Parecía una declaración de rendición y despecho a la vez. Una admisión de que necesitaban mi dinero y un intento de vaciar el activo antes de poder cumplir mis condiciones. Sentado a la mesa del comedor, con la vista fija en la pantalla del portátil, veía cómo el precio bajaba 10.000, 20.000 y 30.000 dólares en rápida sucesión. Era una liquidación, una que esperaban que me acorralara, que nos comprara al precio que habíamos fijado o que se me escapara el ocaso. Cerré la laptop y me pasé la mano por la cara, sintiendo la frustración como si fuera sal. Luego volví a abrir la hoja de cálculo y ajusté la línea de compra. En lugar de 173.200 dólares, coincidiría con el precio final que pidieran. Si insistían en una cifra bajísima, aún me debían la diferencia. La matemática era simple, no perdería porque vendieran mi generosidad a precio de ganga. A medida que se corría la voz del anuncio en redes sociales. Entre amigos que eran dueños de inmobiliarias y colegas desconsolados por un drama familiar. Recibí mensajes ofreciéndome negociar acuerdos rápidos y participar en una venta fuera de mercado. Le reenvié cada oferta a Julián con una nota. Están desesperados. Que sudaran. No necesitaba intermediarios. Necesitaba claridad. Cada pregunta y cada llamada a la puerta me recordaban lo valiosa que era esa casa y lo caro que pretendía que me pagaran. Mientras tanto, la desesperación de la familia alcanzó niveles absurdos. Taryn liquidó el joyero de su madre. Perlas, cadenas de oro, un anillo vintage de zafiro que debió costar una fortuna. Vi anuncios de ventas privadas en plataformas de objetos coleccionables. Joyas de colección. Todo debe desaparecer. Entonces, el querido Mustang clásico de Bryden, restaurado con cariño tras estrellarlo contra mis escaleras, apareció en una página de coleccionistas. Incluso la máquina de café expreso que Mira usaba una vez al mes. Un reluciente aparato de acero inoxidable del que presumía. Apareció en Craigslist. Le dije a Julian que buscara el enlace. Cada artículo vendido era como una bala disparada a mi propia billetera. Un triste testimonio de cómo habían gastado mi dinero. Los pagos empezaron a llegar poco a poco. 10.000 dólares transferidos 2 días después de la publicación. Otros 6.000 dólares una semana después. Vi aumentar el saldo de mi cuenta. El libro de contabilidad digital registraba cada depósito como un lento redoble de justicia. Dejé que los pagos llegaran sin fanfarrias, sirviendo café por las mañanas y consultando los estados de cuenta en línea con una satisfacción que no parecía ni vengativa ni alegre. Fue simplemente lo correcto. Restitución por cada retiro no autorizado. Cada intento de refinanciamiento. Cada emboscada emocional. Cuando los últimos 5.200 dólares llegaron a mi cuenta, sellando el total de 21.200 dólares que habían reunido. Cerré mi laptop y me recosté en la silla. Casi pude oír el clic de la puerta de una bóveda cerrándose detrás de mí.
No buscaba más. Estaba contento de que me hubieran pagado exactamente lo que pedí. Ni un céntimo más. Esa noche, me asomé a la ventana de mi sala, contemplando las luces de la ciudad y la tranquila calle. El apartamento parecía amplio, libre de obligaciones pasadas. Me di cuenta de que la casa de la playa había desaparecido. Vendida a un nuevo dueño. A desconocidos que traerían recuerdos frescos a esas habitaciones bañadas por el sol. Pero no sentía nostalgia. El verdadero activo que había recuperado no eran los bienes raíces, sino mi autonomía. Habían intentado convertir mi generosidad en moneda de cambio a precio de ganga. En cambio, confirmaron su verdadero valor. Una semana después, recibí un último mensaje grupal de Mira, Tarin y Colin. Transacción completada. Redirigiremos las futuras comunicaciones a través de Julián. Sin disculpas, sin apelaciones persistentes a los lazos familiares. Solo un breve reconocimiento de que el asunto está cerrado. Respondí con una sola palabra. Lo entendí. Luego apagué el teléfono. Celebré en silencio esa noche. Una copa de vino. El leve zumbido de un disco de jazz que no había puesto desde antes de las cerraduras. Y la certeza de que dormiría sin temor a intrusiones indeseadas. Financieras o de cualquier otro tipo. Mi corazón se aquietó. Tranquilo y sereno. La venta de liquidación había agotado su influencia. Y en sus cenizas encontré una tranquilidad que nunca esperé. Desperté a la mañana siguiente y pasé junto al letrero de madera tallada de la tienda de segunda mano. La libertad no se escapa de la gente. Es elegirte a ti mismo. Sonreí, porque ahora sabía que la libertad era precisamente eso. Un testamento escrito no en hechos ni en dólares, sino en la firme decisión de honrar el propio valor. 3 meses después de que la última transferencia bancaria se acreditara en mi cuenta. Me uní a la fiesta del viernes por la noche por insistencia de mi compañera de trabajo. Llena. No había planeado asistir, convencida de que cualquier reunión solo me recordaría lo aislada que me sentía al intentar recuperar mi vida. Sin embargo, Jenna insistió. Ven a relajarte. Es solo jugar a los bolos. Así que me presenté en el callejón de Golden Pin, con sus luces de neón parpadeando sobre las hileras de calles y el olor a pizza rancia impregnando el aire. La cacofonía de risas, tintineo de alfileres y música disco lejana me resultó extrañamente reconfortante. Como sumergirme en la historia de otra persona por un rato. Mis compañeros de trabajo me saludaron con entusiastas choques de manos y alegres asentimientos. Me pusieron en las manos zapatos de plástico de alquiler y me llevaron a la pista 7. Donde bolas de boliche de colores pesaban como huevos de extraterrestre. Elegí una verde con agujeros perfectos para los dedos y lancé mi primer cuadro con una gracia sorprendente. Un strike. Estalló la aclamación y sentí una cálida sensación de pertenencia. Durante 2 partidas, disfruté de ello. Risas con bolas en la cuneta. Choques de puños de celebración cuando alguien derribaba 8 bolos y la mezcla de camaradería que parecía normal en una noche de fin de semana. Entonces miré a mi izquierda, hacia la calle 8, y me quedé paralizado. Allí estaba, Bryden Morrow, mi suegro, cojeando ligeramente mientras se ajustaba los voluminosos zapatos de alquiler. 2 tallas más grandes. Siempre había sido una figura imponente en nuestra familia. Bullicioso. Testarudo. Un hombre que medía la devoción en dólares. Ahora parecía pequeño y fuera de lugar. Con su polo vintage suelto y una expresión tensa en el rostro mientras preparaba el tiro. No esperaba verlo aquí, y mucho menos solo. Me quedé sin aliento, y por un instante, las intensas luces del callejón se sintieron como un foco sobre cada recuerdo doloroso entre nosotros. Jenna notó mi cambio de postura y me dio un codazo. Oye, ¿estás bien? Asentí. Pero no presionó. En cambio, agarró su bola y lanzó un tiro, haciendo rodar los bolos. Me volví hacia Bryden. Acababa de soltar su bola, que se fue volando por la pista, tambaleándose peligrosamente antes de fallar los bolos por completo. Exhaló con fuerza y levantó la vista, observando a la multitud como si buscara a alguien. Nuestras miradas se cruzaron. Las mías se abrieron de par en par. Las suyas brillaron de sorpresa. Luego algo más suave, quizá de arrepentimiento. Dio un paso lento hacia mí. Pero un grupo de adolescentes lo rodeó con una risita. Y se detuvo, incómodo y vulnerable. Salí de mi carril y me acerqué a él, esperando tensión. En cambio, sentí una oleada de empatía, tan fuerte que me sorprendió. Bryden, dije en voz baja, y se sobresaltó, como si hubiera olvidado que existía alguien más fuera de su estrecho mundo de exigencias. Se giró por completo y asintió con incertidumbre. Las luces del callejón danzaron en sus ojos llorosos. Cambió de postura, y el chirrido de sus zapatos de alquiler interrumpió el silencio entre nosotros. No estoy aquí para pedirte dinero, dijo al fin, en voz tan baja que solo yo pude oírlo. Miré a Jenna,
quien me dedicó una sonrisa de disculpa y se quedó en mi carril. Vine porque... Te debo una disculpa. Por todo. Hizo una pausa, tragando saliva. Tenía celos de tu independencia. Pensé que si lo controlaba todo, podría aferrarme a mi propio valor. Su confesión cayó entre nosotros como un huevo frágil. Exhalé, empujada por el alivio. Aprecio que lo digas. Respondí. Pero la honestidad se da ahora. Sostuve su mirada, buscando sinceridad. No perdono fácilmente. Pero reconozco el cambio. Asintió, con lágrimas brillando. Me equivoqué, susurró, al otro lado de la calle. Mis compañeros aplaudieron una conversión de repuesto. Pero el ruido se apagó. Bryden y yo nos encontrábamos en medio de la colisión de la traición pasada y la posible redención. Él extendió la mano. Dudé solo un instante antes de tomarlo. Su agarre era cálido, un poco inestable. Pero igual, sin deferencia, sin autoridad, solo un reconocimiento compartido de que se habían cruzado los límites y que quizás ahora se pudieran reconstruir. Regresamos a nuestros respectivos carriles. Lanzó otra bola, esta vez derribando 5 bolos. Me reí suavemente y aplaudí. ¿Mejor? Dije. Esbozó una leve sonrisa. Los bolos yacían dispersos, prueba de que incluso los intentos imperfectos pueden dar frutos. A nuestro alrededor, la neblina de neón del callejón y el tintineo de los bolos continuaban. Indiferentes a nuestra reconciliación personal. Y en ese momento, comprendí que el cierre no tenía por qué ser perfecto. Simplemente requería sinceridad y la voluntad de volver a intentarlo. Esa noche, caminé a casa bajo un cielo tan despejado que las estrellas casi parecían estar al alcance de la mano. La fachada de mi apartamento se alzaba imponente. Un discreto contraste con el neón de la calle Golden Bolos. Las llaves tintinearon en mi bolsillo. Pero me detuve en la acera. El aire fresco me inundó los pulmones con una sensación de fin. Ninguna nueva solicitud de Venmo. Ningún mensaje sin leer exigiendo acción. Solo silencio. Era un silencio que temía desde hacía tiempo. Un vacío que antes habría llenado con explicaciones, disculpas y garantías. Pero ahora lo acogía como prueba de que el capítulo que había vivido estaba realmente cerrado. Giré por la manzana hacia la tienda de segunda mano por la que había pasado innumerables veces durante esta convulsión. Su escaparate estaba oscurecido por la noche, pero un único foco iluminaba un letrero de madera tallada apoyado en un perchero. La libertad no es escapar de la gente, es elegirte a ti mismo. Leí las palabras con suavidad, saboreando cada sílaba como una bendición. La libertad no era una vía de escape, era la decisión deliberada de respetar los propios límites, de valorar la propia valía por encima de las voces insistentes que exigían influencia. Recordé la risa que debería haberme recibido a los 40, el pastel que nunca se cortó, las cerraduras que cambié en puertas que una vez estuvieron abiertas. Pensé en las hojas de cálculo, los documentos legales, los requerimientos judiciales y las transferencias bancarias. Herramientas que usé no por malicia, sino por necesidad, y comprendí, como nunca antes, que el amor propio era mi bien más preciado. No podía ser retirado por una solicitud de Venmo, diluido por una refinanciación ni secuestrado por cheques de asistencia social falsos. Era mío para protegerlo, mío para cuidarlo. Una suave brisa mecía las hojas a mis pies mientras seguía camino a casa. Mi teléfono permanecía en silencio en mi bolsillo. No tenía ganas de romper el silencio. En cambio, abrí la puerta principal y entré sigilosamente, sintiendo el familiar clic de las cerraduras tras mí como un sello final. El apartamento me recibió con el aroma a madera pulida y el suave murmullo de la ciudad tras las ventanas. Dejé las llaves en la consola y me dirigí a la sala, donde el sillón de cuero me esperaba bajo la cálida luz de la lámpara. Me serví un vaso de whisky, solo, y lo levanté hacia la habitación vacía, un brindis privado por mi propia supervivencia. El líquido ámbar reflejó la luz mientras lo hacía girar, pensando en cada límite impuesto, cada exigencia rechazada, cada dólar reclamado. Esta no era la vida que había imaginado cuando caminé hacia el altar. Ingenua y esperanzada, era más plena, a su manera, una vida que me había ganado a base de confrontación, de claridad, de elegirme a mí misma. Me hundí en la silla y dejé que el silencio me envolviera como una suave manta. Afuera, el pulso de la ciudad vibraba a través de las murallas. Indiferente pero tranquilizador. No hubo gran final, ni final, solo este momento de quietud, sin conflicto ni compromiso. Cerré los ojos y exhalé, sintiendo cómo se relajaba la tensión de los últimos meses. Mañana, llenaría el día de trabajo, de amigos, quizá incluso de risas, pero esta noche, saboreé la simple verdad, parpadeando en la quietud. Estaba aquí, completamente yo, y finalmente libre.